los judíos tenían, entre otras, dos grandes fiestas. Una era el Pesaj, la Pascua, que significa pasar por alto. ¿Por qué se llamaba así? Porque en esta Pascua fueron librados de Egipto, donde eran esclavos. La muerte visitó cada familia egipcia llevándose a sus primeros hijos, pero el pueblo judío tenía la propuesta de Dios de sacrificar un cordero y con la sangre pintar los dinteles de sus puertas. Ahí la muerte pasaría por alto, es decir, no tocaría a ningún hijo de esas familias. La sangre les liberaría. Y este era un tipo de lo que Cristo, un símbolo de lo que Cristo vino a hacer. En una Pascua judía, Dios programó que con esa Pascua coincidiera el sacrificio de Jesús, porque Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es nuestra Pascua, y su sangre es la que hace que pase por alto y no nos alcance el castigo, la muerte. Ahora bien, los judíos, 50 días después de la Pascua, celebraban Pentecostés, que significa el número 50, ya lo dijimos, y en esa fiesta agrícola que agradecían por las cosechas, también ellos recordaban que una vez libres de Egipto, Dios les dio en el monte Sinaí las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y cuando Jesús en esa Pascua murió, resucitó, después estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos, vuelve a los cielos, pero no nos deja solos. A los pocos días, coincidentes con este Pentecostés judío, dice la Biblia, y ahora lo vamos a leer en Hechos capítulo 2, que los discípulos de Jesús, que para entonces serían unos 120, estaban reunidos esperando la promesa de Jesús, que era: no los dejo solos. Y Jesús en ese Pentecostés irrumpió y envió a su Espíritu para que esté en su iglesia y con nosotros, con cada uno de los que creemos, para siempre. Y en ese Pentecostés, así como los judíos recordaban que en el monte Sinaí Dios les entregó los mandamientos, en ese Pentecostés celebramos que en el monte del Calvario, del Gólgota, donde Jesús fue crucificado, Dios posibilitó que se nos dé su ley, pero ya no exterior, sino dentro nuestro. Es decir, su Espíritu fue puesto dentro nuestro, en una acción misteriosa, mística, profunda que Dios hace cuando creemos en el Evangelio, cuando creemos en Jesús. El Espíritu viene a estar con nosotros, para acompañarnos. Por eso Jesús dice: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. ¿De qué manera está? No corporalmente, pero sí a través de su Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y hoy vamos a mirar al menos tres cuestiones importantes sobre la iglesia. Les propongo que se acuerden de 3 palabras. Las 3 palabras empiezan con C de casa, como para que no nos olvidemos. Y nos habla de la acción del Espíritu Santo fundando la iglesia, porque este también es el hecho histórico fundacional, podríamos decir, de la Iglesia de Cristo, al menos como la conocemos hoy día, ¿no? Entonces, la primera palabra es catolicidad. El pueblo de Dios es católico. Y vamos a leer, antes de reflexionar en esto, ¿por qué decimos esto? De paso, católico significa universal, ¿sí? Es decir, el pueblo de Cristo es una comunidad internacional de toda lengua, de toda raza, de toda etnia. Vamos a leer Hechos, capítulo 2. Dice así: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte, impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad.
En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos, diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Muy bien, nos relata Lucas que en ese Pentecostés los cristianos estaban reunidos y menciona 3 señales milagrosas que ocurrieron. Primero dice que hubo un ruido, que lo que le viene a la mente a Lucas para ponerlo como algo parecido a ese ruido es un viento fuerte. Bueno, no dice que hubo un viento, pero sí algo parecido, un ruido parecido a un viento fuerte. Después dice que también sobre las personas que estaban ahí se posó encima de ellos una especie de llama de fuego. Y la tercera señal, que es la importante, la que describe y le dedica tiempo Lucas, es que empezaron a hablar idiomas que ellos naturalmente no conocían. De hecho, la gente que los escucha se asombra porque escuchan a todos hablar en muchos idiomas. Esos idiomas que estaban representados ahí, que era gente de todas esas regiones que menciona ahí, y estaban de visita en Jerusalén para celebrar este Pentecostés. Judíos que venían desde de otros lados de la tierra, ¿no? Y todos escuchan hablar de las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Incluso los subestiman a estos creyentes en Jesús, ¿no? Le dicen: ¿cómo están hablando idiomas esta gente que es muy vulgar? Son galileos, como decir, son gente muy sencilla, analfabeta, sin conocimiento, y están hablando y los entendemos en nuestros idiomas maternos. Maravilloso. Ahora, ¿qué querrá decir esto? Algunos decían que estaban borrachos. Obviamente no estaban borrachos. Algunos captaban esto. Otros se burlaban nada más. Pero algunos estaban sensibles a lo que estaba pasando. Y estaba pasando algo parecido a lo que pasó en Babel. ¿Se acuerdan ustedes del relato de la Torre de Babel en Génesis? Ahí hay un proyecto humano, soberbio, pero rebelde, desobediente a Dios. Dios les había dicho: pueblen toda la tierra, llénenla, multiplíquense. Y esta gente en Babel dijeron: no, vamos a centrar nuestro poder en este lugar, vamos a edificar una gran ciudad, vamos a levantar un nombre propio, un imperio poderoso, vamos a buscar nuestra gloria centralizando acá el poder, y encima vamos a hacer una torre que suba hasta los cielos. La idea ahí era de elaborar un proyecto para llegar a las divinidades, a los dioses, ¿no? Una espiritualidad construida desde abajo hacia arriba, para llegar a los lugares altos y adorar. ¿Dios qué hace? Los dispersa. ¿De qué manera frustra este proyecto? Confundiéndolos con lenguas. Entonces ya no podían construir, ya no podían trabajar en equipo y son dispersados al resto de la tierra. Dios frustra un proyecto humanista. Ahora, en Pentecostés ocurre todo lo contrario. En Babel se trata de un proyecto que daba gloria al mismo hombre, un proyecto que pretendía establecer la centralidad de un poderío a expensas de Dios,
una forma de adorar al más allá, construida en parámetros propios, y en Pentecostés ocurre todo lo contrario. Dios también envía lenguas, multiplicidad de lenguas. Gente que no sabía hablar en otros idiomas empieza a hablar en otros idiomas, la maravilla de Dios. Pero esta vez es todo lo contrario. Es para mostrar que la unidad, el equipo, la convivencia es posible, pero no con un proyecto humanista propio que no tiene en cuenta al Creador, sino con un proyecto de arriba hacia abajo, con un proyecto que tiene que ver con lo que Dios hizo en Cristo, con un proyecto que tiene que ver con el Espíritu de Dios que desciende y que nos toma, que nos acompaña, que nos dirige, que nos enseña cómo vivir. El proyecto humanista no alcanza, el proyecto divino sí, y muestra que Dios ahora forma una nueva comunidad católica. ¿En qué sentido? Que es para toda etnia, para toda nación, para todo pueblo, para toda raza, para todo idioma, para toda lengua. Todos podemos estar incluidos dentro del pueblo de Dios. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de esto que estamos diciendo? Implicancias prácticas para nosotros. Bueno, sugiero algunas lecciones. La iglesia es el lugar donde por fin los seres humanos podemos convivir a pesar de nuestras diferencias. Me acuerdo que una vez yo era joven, no es que ahora no lo sea, pero era bastante joven, 20, tal vez 21 años, y fui por primera vez a los Estados Unidos y estuve unos meses ahí. Y quise visitar una iglesia, yo ya frecuentaba el cristianismo, era cristiano, ¿no es cierto? Entonces quise visitar, conocer una iglesia de negros, que vemos tanto en la televisión, en las películas, cómo cantan, son todos capos los negros para cantar, ¿no? Y fui a la iglesia y yo era el único blanco entre todos los negros. Era en la ciudad de Dallas. Y después fui a una iglesia, la primera iglesia bautista de Dallas, recuerdo, una iglesia blanca. Y cuando hicieron poner de pie a las visitas, había miles de personas, una iglesia muy grande, pero igual, así mismo hicieron poner de pie a las visitas, se paró un señor negro que desentonaba con la multitud, eran todos blancos, y él estaba ahí solito, su raza de color, ¿no? Y esto se ha visto mucho en las iglesias de Estados Unidos, iglesias para negros, iglesias para blancos. Gracias a Dios también visité otras iglesias en Estados Unidos donde negros y blancos desayunaban juntos antes del culto, se saludaban a los abrazos y eran parte de la misma comunidad. Ahora, este es un ejemplo nada más, ¿no? La iglesia debería ser diversa, debería ser multietnia. Cada iglesia local debería mostrar esto. Es decir, lugares donde convivimos argentinos con venezolanos, bolivianos con paraguayos, estadounidenses con rusos, todos somos partes de un mismo cuerpo. Y si bien Dios respeta nuestras diferencias culturales, nuestros distintivos, como lo hizo al respetar los idiomas de cada región en Pentecostés, también nos propone que recordemos que la iglesia es católica, que la iglesia no es como esas religiones que tienen que ver con cuestiones culturales, sino que la iglesia, el pueblo de Dios, eso es la iglesia. Los seguidores de Jesús, esa es la iglesia. Trasciende toda barrera idiomática y de todo lo que se nos ocurra. En la iglesia hay espacio para que convivamos los de derecha y los de izquierda política. En la iglesia hay espacio para que convivamos los que pensamos de una manera y los que pensamos de la manera opuesta. El Espíritu es el que nos une, el Espíritu es el que nivela, todos iguales. No hay una raza superior ni un idioma superior.
Él está en su iglesia, Él está en todos y en cada uno, haciéndonos uno y haciendo posible esta hermosa enseñanza de que la iglesia es católica, la iglesia es universal. A partir del versículo 14 dice, Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, nubes de humo. El sol se va a oscurecer, la luna se va a poner roja como la sangre, antes que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas, señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, porque la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de Jesús: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado, su tumba está todavía aquí entre nosotros, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido, mediante un juramento, que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías, de Jesús. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos. Y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo y sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Mesías. Todas estas palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Y los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Fueron como unos 3.000 en total. Hasta ahí nada más leemos, después seguiremos. La iglesia es cristocéntrica. ¿Qué significa? Bueno, Pedro se pone a predicar un mensaje. En medio de todo este hablar en lenguas extrañas,
de los creyentes en Jesús, Pedro se pone a predicar un mensaje y primero cita algo que había escrito muchos años antes el profeta Joel, que está en el Antiguo Testamento. Una cita de Joel que anticipaba esto, que iba a ocurrir en los últimos tiempos. Y ahí tenemos ya una enseñanza, ¿no? Pentecostés inaugura lo que llamamos los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, sí. Ahí empezaron los últimos tiempos y se van a extender hasta que este mundo se termine. Quiero decirte que este mundo tiene fecha de caducidad, fecha de vencimiento. Esto que vemos, el mundo en el que vivimos tal cual vivimos, un mundo con dificultades, con problemas por todos lados, suficiente con que mires un noticiero en la noche que te resume el día y te vas a amargar, porque el mundo está mal en todos lados, en toda la latitud del planeta hay distintos tipos de problemas. Ahora sumado esta pandemia. Ahora, esto se va a terminar un día. Estamos en los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron cuando Cristo volvió a los cielos resucitado y envió a su Espíritu. Estamos en lo que también la Biblia identifica como la era del Espíritu. Y estos últimos tiempos durarán, quizás hasta esta noche, quizás 1000 años más, no sabemos, pero un día esto se va a terminar cuando Cristo regrese, porque así como vino una primera vez a la tierra en carne para morir por nuestros pecados, dice la Biblia que va a volver una segunda vez a la tierra, ya no para ser sacrificado, sino para reinar sobre todo y sobre todos. Así que estamos en estos últimos tiempos. Y fíjate que ahí Joel, en esa cita que leímos, habla un poco de la catástrofe, ¿no? La luna roja como sangre. Muchas cuestiones apocalípticas que auguran terror, miedo, ¿no es cierto? Pero también dice, en estos últimos tiempos, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay una forma de asegurarse la eternidad en estos últimos tiempos, y es confiando en Jesús, invocando el nombre de Jesús. Cuando la Biblia te habla de nombre, te habla de el carácter, lo que Jesús es, en esencia, lo que Jesús hizo por nosotros. Invocar el nombre del Señor es decirle, Jesús, creo en quién eres y creo en lo que hiciste. Eres mi Salvador, eres el Mesías de Dios, eres la única respuesta para mi vida. Bueno, el que invoca al Señor es salvo de lo que venga. Pueden imaginarse ahí lo peor. Y a partir de ahí, Pedro sigue predicando este sermón, y es un sermón cristocéntrico. Habla de Cristo, de su vida. Versículo 22, de la vida de Jesús. Habla de su muerte, versículo 23. Pero habla de su resurrección. Él volvió a la vida, versículo 24 al 32. Habla de su exaltación. Jesús, al volver a la vida, es exaltado como el ser más importante del cosmos. Versículos 33 al 36. Y habla de la salvación que Jesús da. Versículo 37-39, ya lo dijimos, el que lo invoca es salvo. Y es importante también tener presente esto. Pentecostés completa la obra de salvación de Dios. La obra salvífica, el evento salvador de Dios, que consiste en que Él se encarna en Jesús, que consiste en que Él vive una vida perfecta, la que ni vos ni yo podemos vivir y que Dios demanda que vivamos. Él la vive por nosotros, que consiste en su crucifixión. Él muere en nuestro lugar, paga por nuestros pecados, cancela nuestra deuda moral con el Padre. Este evento de Cristo habla de su resurrección, vuelve a la vida, la muerte no lo retiene porque Él es Dios, resucita. También este evento Cristo nos habla de su ascensión, es ascendido como Rey y gobierna sobre todo. Y también este evento Cristo se completa con Pentecostés, el derramamiento de su Espíritu para que esté con su iglesia y nos dé poder y nos ayude a vivir con Él y para Él.
Así que la iglesia no solamente es un pueblo católico para todo el planeta, sin importar su lengua, su raza, su nacionalidad, sin importar ninguna diferencia que podamos tener con el hermano. Es una comunidad inclusiva, católica. También la iglesia es cristocéntrica. Cristo es el autor de la iglesia, es el centro de la iglesia, y es su presencia la que está dirigiendo y acompañando a la iglesia. Cristo también es el mensaje de la iglesia. El mensaje de Pedro a partir de ahora y de todo el Nuevo Testamento a todo ser humano es: arrepentite de tus pecados y cree en Jesús, invocá el nombre de Jesús. Y después, bueno, al creer vas a ser bautizado, que se te bautice con agua, que es una forma de simbolizar la purificación interior que Cristo hace en el que cree en Él. El bautismo es la forma externa de mostrar esa purificación que Jesús hace de nuestra vida, de todo lo malo que somos y tenemos, cuando creemos en que Él murió y que su muerte es suficiente para pagar nuestras deudas, nuestros fracasos, y que Dios nos perdona gracias a lo que Cristo hizo. Así que la iglesia es cristocéntrica, tiene un mensaje, que es Cristo, la buena noticia de Cristo. Cristo, Dios encarnado, Cristo viviendo una vida perfecta, Cristo muriendo por nosotros, Cristo resucitado, Cristo reinando y gobernando sobre todo, y Cristo dándonos el Espíritu Santo, para que esté con nosotros. El Espíritu de Él, el Espíritu de Cristo, que nos acompaña hasta que Él vuelva. Cristo regresando, para reinar definitivamente sobre todos y sobre todo. Ese es el mensaje de la iglesia, esa es la esencia de la iglesia, Cristo mismo. Juntos y se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas. Y mientras comían también celebraban la cena del Señor, es decir, la comunión, la Santa Comunión, ¿no? Partían el pan y tomaban la copa de vino como recordando el cuerpo y la sangre que Jesús ofreció para nuestro perdón. Y se dedicaban a la oración, y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales de milagros, de maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, sus posesiones, compartían el dinero con los que tenían necesidad, adoraban juntos en el templo cada día y también se reunían en casas para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gran gozo, con generosidad y todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La iglesia es una comunidad católica, cristocéntrica y comunidad. Comunidad, una gran familia, donde todos estos miembros que tienen fe en Jesús, primero lo que dice es que estudiaban, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y esta es la primer marca que tenía esa iglesia primitiva. Es decir, escuchaban a los apóstoles, que contaban lo que habían vivido estando con Jesús, hablaban de sus milagros, hablaban de las enseñanzas de Jesús, y después posteriormente empezaron a circular las cartas de los apóstoles a distintas iglesias en otros lugares, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, Santiago, otras cartas, y ahí se explicaba lo que Cristo hizo y se daba también una interpretación teológica de lo que Jesús logró para la humanidad. Y ahí uno iba aprendiendo y también aprendiendo cómo vivir y cómo comportarse en la familia, en la sociedad, cómo ser un buen amo, un buen esclavo, cómo comportarse con las autoridades, tantas otras cosas. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cuándo va a regresar Cristo? Un montón de enseñanzas que la iglesia iba aprendiendo. Quiero decirte que la iglesia hoy también tiene que ser una escuela, un lugar donde aprendamos la Biblia. La iglesia no es un diván donde nos sentamos y somos motivados a vivir una vida linda y alegre. No,
La iglesia es una escuela donde cada uno de nosotros se enrola como estudiante y aprende de la Biblia, aprende de las Escrituras. En este tiempo de mucho contacto virtual, no te acostumbres a ser un cristiano de memes, nada más memes. O sea, cartelitos con 2 palabras y una florcita dibujada atrás. No, acostumbrate a estudiar la Biblia y buscá una iglesia donde la Biblia se abra, se explique, se estudie, porque la palabra es la que te hace libre, la palabra es la que te cambia, la palabra es la que te da la verdad de Dios y te enseña cómo vivir. Como alguien dijo, la Biblia es el manual del fabricante para nosotros. Así que la iglesia tiene que ser una iglesia que estudia, una escuela. La iglesia tiene que ser una escuela. La segunda marca que vemos acá es la comunión que tenían los distintos creyentes. Se nos habla acá de la koinonía, esa es la palabra griega que utiliza Lucas en el relato, la misma palabra que se utilizaba para hablar de una sociedad. Por ejemplo, Juan, Santiago y Pedro, los 3 tenían una sociedad de pesca, un comercio entre los 3, y eso era una koinonía. Bueno, la koinonía tiene que ver con esto. En la iglesia, cada creyente es socio de su hermano. ¿En qué sentido? En que comparte sus cosas, es generoso, es solidario. Yo no puedo estar en la abundancia, sobrándome recursos cuando veo que un hermano está necesitado. Y acá vemos claramente que vendían sus propiedades, sus posesiones, y ponían el dinero a disposición de los apóstoles. No para que se lo quedaran los apóstoles, como a veces vemos que se distorsiona hoy, ojo, no. Era para que ellos dispongan el liderazgo de la iglesia, cómo usarlo para que las condiciones de vida sean más equitativas y no haya necesitados dentro de la iglesia. Eso nos lleva a pensar en hoy. La iglesia es un lugar donde tenemos que tener esta comunión de ayudarnos unos a otros. No es una religión donde nos vemos algún domingo cada tanto y nos saludamos de lejos. Es un lugar, un espacio donde nos interesamos por la vida del otro. Dice que acá comían juntos en las casas, con gozo, compartían sus cosas. Bueno, tremendo, ¿no es cierto? Así que la iglesia, como marcas, debe ser una iglesia que estudia, que aprende, que estudia la Biblia en serio. Segundo, tiene que ser una sociedad, donde yo tengo relaciones saludables con el otro, pero además me ocupo de sus necesidades básicas, materiales. Sí, mi bolsillo a la orden de mi hermano. Sí, así. Y tercero, vemos que acá era una comunidad que adoraba a Dios, alababa a Dios. Dice que oraba a Dios y le alababa con gozo todo el tiempo. Un lugar de culto, donde Cristo, como dijimos, es el centro. Habla de la celebración de la comunión, la cena, como refrescando y enfatizando esto. Cristo es el centro, la iglesia respira a Cristo todo el tiempo. Cristo es el eje, el dueño, el autor, el Señor, el soberano, el jefe, el capitán de la iglesia. Y la iglesia respira a Cristo todo el tiempo. Y otra marca que vemos acá es que la iglesia crecía, era una iglesia que daba testimonio, evangelizaba a otros. Me gusta esa imagen de que evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Es decir, nosotros no somos cargosos con la gente haciendo proselitismo, ¿no? Tocándoles el timbre y metiéndoles el evangelio de prepo, no. Pero nos gusta compartir el mensaje de Cristo con otros, porque somos mendigos que encontramos el pan de vida, Jesús, y queremos que otro hambriento también lo encuentre. Así que la iglesia primitiva era esto, era un testimonio. Dice que se llevaban bien con la comunidad, no tenían nada que reprocharles, eran de buen testimonio, pero eso iba acompañado también con un hablar, con un testificar, con un proclamar con denuedo a Jesús, como dijimos antes. El mensaje de la iglesia es Jesús. Y a partir de ahí, Dios iba añadiendo a la iglesia cada día la gente que se iba salvando. Y de esta manera la iglesia primitiva se convirtió en un movimiento que se extendió a lo largo de los siglos y que llegó hasta nosotros. Y hoy tenemos en el mundo millones de cristianos que se congregan en sus iglesias locales. En Buenos Aires tenemos muchísimas iglesias locales, grupos
de creyentes que se ponen de acuerdo para llevar adelante la misión de Dios en el mundo. Quiero animarte a que recuerdes esto: la iglesia es católica, ¿sí? En la iglesia es lugar para todos, aunque sean distintos vos. Es tu hermano, tenés que aceptarlo. Y tenés que tratar por todos los medios de que la iglesia muestre esta multifacética acción de Dios de alcanzar la diversidad étnica, lingüística, diversidad en cuanto a pensamiento también. La iglesia es para todos, un lugar inclusivo. La iglesia es cristocéntrica. Cristo es el centro. Él tiene que ser el centro de la iglesia siempre, de tu vida siempre. Tu mensaje es lo que Cristo hace cuando perdona a una persona. Lo que Cristo hizo para perdonarnos y para transformarnos. Lo que Cristo hizo al enviarnos su Espíritu para que nos acompañe en la vida. Y en tercer lugar, la iglesia es una comunidad. La iglesia tiene que vivir como tal, interesándose en el otro. No mirándose el ombligo cada uno a sí mismo todo el tiempo, sino buscando cómo ayudar, cómo ser solidarios, cómo reunirnos y hacer acciones para adorar juntos, para aprender juntos más del consejo de Dios, de la Biblia, y para alcanzar a otros, para que se sumen a la iglesia y estén así bajo la dirección y el gobierno de Jesucristo. Bueno, esto es lo que empezó a hacer el Espíritu Santo en Pentecostés. Esto es lo que queremos que Dios, por el poder y la fuerza de su Espíritu, haga en su iglesia hoy. Así que vamos a terminar este tiempo orando y pidiendo a Dios que Él siga obrando en este tiempo, en su iglesia, en su pueblo, y que nos limpie, nos perdone, nos ayude a captar esta realidad hermosa que es su pueblo, su iglesia, católica, centrada en Cristo, y que vive como una verdadera comunidad y familia. Y si vos no pertenecés a ninguna iglesia, quiero decirte una cosa: el cristianismo bíblico no se vive en forma solitaria. No existen los llaneros solitarios en la Biblia. Esa imagen antigua de alguien alejado de todos y buscando una espiritualidad en solitario no es para nada bíblica. La iglesia tiene que ver con el cristianismo. No podés vivirlo al cristianismo fuera de la iglesia, ¿sí? No estoy diciendo que no vas a estar defraudado por la iglesia. No existe una iglesia perfecta. No. Como alguien bien dijo, la iglesia no es un museo donde hay todas piezas expuestas, tan bonitas. Es un hospital donde están los enfermos, ¿no es cierto? Así que estamos en la iglesia aprendiendo, creciendo, soportándonos unos a otros en nuestras diferencias y en nuestros errores también que cometemos, pecados que cometemos, pero que Dios nos sigue perdonando y nos sigue teniendo paciencia. Así que necesitas la iglesia, sos la iglesia, pero unite a este movimiento que Dios quiere hacer a través de su Espíritu. Un movimiento mundial, internacional, donde Cristo sea el centro todo el tiempo y donde aprendas a vivir en comunidad con otros la verdadera espiritualidad.